Bueno, y como les decía, la tercera actividad de este trabajo práctico está relacionado a lo que son otro tipo de interacción biológica, ¿no? Que ya charlamos. El otro tipo de interacción es parasitismo, ¿no? El otro tipo, yo les había comentado que hay ectoparásitos y hay endoparásitos, ¿sí? Es importante tratar de, lo que tratamos de mostrar con esto es tratar de mostrar los distintos tipos de interacciones y que posteriormente esas interacciones se pueden evaluar, ¿no? Se pueden ver los datos, se pueden relevar datos y posteriormente analizarlos, ¿no? Para esto, bueno, la invitamos a Agustina, ¿sí? Agustina, ella está trabajando como ayudante en la Cátedra de Ecología General y ella está realizando su tesis de licenciatura, ¿no? Su tesina de licenciatura justamente con ectoparásitos, ¿no? En vicuña y en llamas. Agustina, no sé si te gustaría eh, presentar. Sí, sí, justamente acá estoy. Y bueno, más que nada eso de recordarle a los chicos de esto, de la importancia de mostrarles ejemplos justamente de investigaciones que se están realizando acá en la facultad. Y bueno, por eso también los profes siempre me incluyen en este práctico por mi trabajo de interacciones. Y como decía el profe, sí, yo estoy trabajando, a ver si puedo presentar. Ustedes me dicen si se presentó, si se está viendo la presentación. ¿Se está viendo la presentación? ¿Se ve? ¿No se ve? No, no se ve. A ver, a mí me figura que se está presentando. Se ve el MIT. A ver. Ahora. ¿Se ve? Ahora sí. Ahora sí, se ve. ¿Se ve en pantalla completa? Sí. Perfecto. Bueno, como les contaba el profe, bueno, yo estoy trabajando en lo que es mi tesina, en ectoparásitos de camélidos dispuestos en distintas localidades de la Puna jujeña. A su vez también, bueno, soy auxiliar alumno en Ecología General para Biología y Ecología Agrícola para Agronomía, y principalmente formo parte de BICAM, que es un grupo interdisciplinario de investigación basado en vicuñas precisamente, en camélidos y en el ambiente. Bueno, yo les voy a hablar un poco del parasitismo en camélidos y le voy a dar vamos a empezar con un poquito con unos conceptos generales y vamos a ir viendo específicamente qué es lo que estoy trabajando ahora. Bueno, este es un dato muy interesante, el decir que el 100% de las especies, tanto animales como plantas, pueden ser parasitadas al menos por un tipo de parásito. Y en esta regla no hay excepción. Entonces se podría decir que es un modo de vida muy común en la naturaleza. Y recordemos, como ustedes saben, que seguro lo han visto en las primeras materias de la Facu, el impacto global de estas especies parasitarias en el mundo es muy importante porque inciden de gran manera en la salud, en la esperanza de vida, en la productividad, en la agricultura y la ganadería. Y repitiendo un poco de lo que ya se vio conceptualmente, el parasitismo es un tipo de asociación biológica entre organismos de diferentes especies, en la que uno de ellos, que sería el parásito, va a obtener un beneficio de esta relación y va a vivir a expensas de otro, que es denominado hospedador o huésped. Entonces, este tipo de relación interespecífica, el parásito va a utilizar a otras especies para cubrir sus necesidades básicas y vitales, que no necesariamente tienen que ser cuestiones nutricionales. Entonces, para completar un poco este concepto, vamos a ver otros que serían como complementarios para poder entender esta interacción. El hecho, por ejemplo, de que el mecanismo de relación parasitaria es un producto o es el resultado de un proceso de una larga y elaborada evolución paralela entre dos especies.
siendo que el éxito de adaptación de las especies parasitarias justamente depende de esta capacidad que tiene el parásito de coordinar su ciclo de vida, su ciclo vital con el ciclo del hospedador. Y además que en esta estrecha relación que se genera entre hospedador y parásito, es cómo este hospedador genera una respuesta inmunitaria para tratar de eliminarlo, mientras que el parásito desarrolla otros tipos de mecanismos para evadir un poco esta respuesta inmune, como es su rápida reproducción o multiplicación. Después, otro concepto muy importante es el hecho de los mecanismos de transmisión. Ustedes saben, y seguro lo han escuchado y seguro lo leyeron, existen distintas vías de transmisión de parásitos, mediante el consumo de alimentos o agua contaminado, mediante un vector o por contacto directo. Entonces, ¿cómo es más o menos este proceso? Llega el parásito por cualquiera de estas vías de transmisión, se asienta, se establece en el huésped, se reproduce y de acuerdo al tipo de ciclo que lleven, o bien va a salir del huésped o se va a mantener en el interior de este. Como les había mostrado el profe hace rato, y como también lo vimos en todas las materias bueno, en mi caso yo hice zoología, taxonomía animal, creo que ahora son diversidad biológica, hemos visto diferentes parásitos como protozoos, helmintos, como son los gusanos planos, los nematodos. Otros tipos serían los artrópodos hematófagos, como son los mosquitos, las garrapatas, las pulgas, los piojos, los ácaros, y de acuerdo a cómo estos se van localizando, o sea, cómo se localizan estos parásitos en el hospedador, van a ser endoparásitos u ectoparásitos. En mi caso, yo me estoy centrando en ectoparásitos. ¿Sobre quién? Sobre este hospedador, los camélidos sudamericanos. Los camélidos son mamíferos herbívoros de amplia distribución que están totalmente adaptados a vivir en un ambiente de altura. Y bajo esta denominación de camélido sudamericano, fíjense, no sé si se ve mi cursor. Yo veo mi cursor en mi pantalla, pero no sé si ustedes lo ven. Sí, sí se ve, Agustina. Perfecto. Entonces, bajo la denominación de camélido sudamericano, se van a englobar dos especies silvestres. Acá en la primera imagen vemos el guanaco y en esta imagen, en la siguiente, las vicuñas. Y dos especies domésticas que son la muy, muy conocida llama y la alpaca. En mi caso, yo me centro en su gran mayoría, uno del hospedador, digamos, principal en mi investigación son las vicuñas, y entre las particularidades que tiene esta especie es ese color medio amarronado, que es muy parecido a la coloración de las estepas puneñas, y es por esto que se denominan animales crípticos. Además, presentan adaptaciones fisiológicas como la sangre con una hemoglobina más especializada, que evita justamente que estos organismos se apunen, porque captan el bajo nivel de oxígeno y lo distribuyen rápidamente por todo el cuerpo. Y en cuanto al caminar, estos también caminan en un paso que se denomina ambladura, que es justamente al revés de los caballos. Y otra característica o particularidad muy importante de las vicuñas es que estos caminan como los gatos, se caracterizan justamente por tener almohadillas plantales y no pezuñas, por lo que apoyan los dos dedos y se denominan digitigrados. Entonces, viendo un poco de esta diversidad taxonómica de ectoparásitos, fíjense en que acá en ectoparásitos tenemos este número de ectoparásitos presentes, pero en cuanto a endoparásitos es una cantidad inmensa en camélidos. En mi caso, yo solamente me centré en los ectoparásitos. Estos están acá en función de los hospedadores disponibles, llama, alpaca, guanaco, y la vicuña dividida en sus dos subespecies, la vicuña sureña y la vicuña norteña. La vicuña sureña es la que está distribuida en localidades de Argentina, Chile, mientras que la norteña
está distribuida por Bolivia, Perú, y cuyas diferenciaciones son más que nada morfológicas. La sureña y la norteña se diferencian por el color, por la calidad de la fibra, por la cantidad también de fibra y por el tamaño. Bueno, en ectoparásitos, estos 4 primeros corresponden a piojos, los del género Microtoracius y del género Bovícola. Estos dos, Amblioma y Octobius, son garrapatas, y estos 3 ácaros son responsables de los 3 tipos de sarnas presentes en Camelida. Vamos a ir desarrollando un poquito de cada uno, y en especial, o sea, yo acá voy a desarrollarle un poquito de los que yo hasta ahora en mi revisión de muestras no encuentro, o sea, no los encontré en localidades acá de la Puna. Por ejemplo, estuve tomando muestras en Quebraleña, en Santa Catalina, y bueno, y en otras localidades. Por ejemplo, este que está acá abajo, la primera, es un piojo de tipo masticador. Fíjense en que se ve claramente que es de tipo masticador, corresponde al género Bovícola y su nombre es Bovícola breviceps. Tiene un cuerpo aplastado, casi es amarillo, pero ya tiende a la despigmentación, y bueno, no se ve muy bien en la imagen, pero tiene bastantes pelos, es bien peludo, y bueno, y su cabeza es mucho más ancha que el tórax. Estos 2 siguientes son garrapatas, este es Amblioma parvitarsum y este es Otobius megnini. El Amblioma parvitarsum es una garrapata que por lo general, como toda buena garrapata, se va a ubicar en las zonas más calientes del animal. Y en su estado adulto, parasita preferentemente llamas, vicuñas, como podemos verlo acá. Si bien también se encuentra en lo que es alpaca, pero en mayor concentración están dispuestas en llamas y en vicuñas. Mientras que el Otobius megnini se habla de una garrapata de un solo hospedero. Y estos son muy característicos de fijarse en los conductos auditivos externos. Entonces lo que van a generar es que producir otitis. Fíjense que en el caso de Bovícola, que era un piojo, y Otobius, que es una garrapata, está muy asociado a lo que es doméstico. Y esto se debe a que estos domésticos, por lo general, comparten espacio con ganado. Con otro tipo de ganado, como le mostraba el profe, los gráficos de nicho, por lo general siempre están compartiendo espacio con otros animales. Por ejemplo, Bovícola, acá hay presencia en guanacos, pero esta población de guanacos es una población que está dispuesta en Perú y que está en condiciones de cautiverio. Bueno, en cuanto a la sarna, estas 2, tanto sarna soróptica, producida por el Soroptes eukenie, y corióptica por el Coreoptes bovis, son sarnas que no están determinadas para Argentina. Estos ácaros producen sarna soróptica, como dice su nombre, y sarna corióptica. La diferencia de esto es dónde se ubican las infestaciones o las lesiones. Por ejemplo, en el caso de la soróptica, tiende a ubicarse en la zona de los labios, en las orejas, alrededor de toda la zona perianal, mientras que la corióptica se ubica más que nada en las pezuñas. Entonces, más o menos le cuento cómo es mi sistema de muestreo o cómo era antes de la situación sanitaria en la cual nos encontramos. Por lo general, las muestras yo las tomé durante distintos tipos de esquilas, tanto para camélidos silvestres como domésticos, en el cual la diferencia radica principalmente en el modo en cual cómo se manejan estas esquilas, y durante eventos como la señalada, marcada, capada. ¿Saben qué es la capada? ¿Se me escucha? No. ¿No? Es la castración. Cuando castran y eligen, se elige qué tipo, en el caso de las llamas,
se elige cuál va a ser el macho reproductor y cuáles no. Entonces se hace una selección sexual, digamos, de toda esa tropa de llamas. Son eventos bastante, en cierta forma, quizás a mí un poco que me fue complicado, digamos, ingresar, porque imagínense en bueno, todo este tipo de eventos es manejado por muchos hombres, entonces es como muy difícil estar ahí, te dicen, bueno, a ver, vení sostener, a ver, vení hacer, entonces es bastante jodido este tipo de eventos, pero muy interesante para conocer un poco sobre el manejo. Otro tipo de muestra es en el caso de animales muertos, ya sean domésticos o silvestres, como la vicuña que están viendo acá. También se hace una visión general de lo que, quizás porque también puede ser que haya muerto porque cayó un rayo, digamos, no necesariamente tiene que ser por ectoparásitos, pero también se hace una revisión general para ver si en la fibra que queda hay algún tipo de ectoparásito presente. También durante ferias, eventos de trueque, de eventos de intercambio, para revisar los acopios de fibras. Entonces, ¿qué se registró? Hasta el momento tenemos en poblaciones de vicuñas ectoparásitos correspondientes al género Microtoracius y Sarna sarcóptica. Mientras que para tropas de llamas también se obtuvo Microtoracius y en este caso garrapatas correspondiente al género Amblyoma. Además, en los acopios de fibra, fuera de encontrar algunos individuos de Microtoracius, lo que más se encontró son huevos y larvas de mosca del género Microcerela. ¿Alguna vez escucharon sobre este tipo de mosca? ¿Para qué lo utilizan? No. No he escuchado de esta mosca. ¿No? ¿No escucharon? Bueno, tiene una importancia forense esta mosca porque justamente permite determinar los diferentes estados de composición en estos ambientes de altura como son los de la puna jujeña. Hay un trabajo muy interesante de este tipo de mosca. Entonces, entre piojos y otras cosas, porque no solamente trabajamos con lo que es ectoparásitos, sino también el estado sanitario, de si se trata de una tropa de llamas, si comparte con ovejas, con cabras, se hace un análisis un poco general, pero yo me centro siempre en camélidos. Bueno, les muestro un poco de cuáles son los actores principales de mi tesis, que son, fíjense, estos son los piojos que le contaba hace rato, y son los microtoráceos. Como pueden ver, estos son bastante grandes y se los pueden observar a simple vista. Esta es una foto de una vicuña y se le pueden ver exactamente los piojos. Son de color rojo, gris, tienen ese cuerpito bien aplastado, están entre 1 a 3 a 5 milímetros los más grandes de longitud. Fíjense que si ven la imagen acá al costado, se nota claramente el tórax bien fusionado y más ancho que esta cabeza, siendo la cabeza la estructura que me va a permitir diferenciar de qué tipo de microtoráceos se trata, porque hay tres tipos: el Praelongiceps, el Masai y el Minor. En el caso de Minor, todavía yo no he identificado ningún tipo de Minor, pero si bien acá ustedes los ven con coloraciones distintas, en campo se ven así. Acá están en coloraciones distintas, pero están en preparados distintos. Pero siempre se los ven así, y así a simple vista uno no puede decir si se trata de un Praelongiceps, un Masai, un Minor. Entonces sí o sí hay que ver esta cabeza, si está bien formada, en forma de flecha, se trata de un Masai. Si toma esta forma, se trata de un Praelongiceps. La transferencia de estos piojos es a partir de contacto directo y en menor grado a partir de fibra que se desprendió o bien por revolcadero, porque como ven los camélidos se revuelcan o hacen esos baños de tierra.
Otro de los actores que estoy analizando es los ácaros responsables de la sarna sarcóptica, y la sarna les diría que es un claro ejemplo de cuando se rompe ese equilibrio biológico que está establecido entre un parásito y un huésped. Entonces comienzan a observarse ciertos efectos patógenos del parásito, como es este daño tisular, ya que la piel tiende a formarse o tiende a mostrarse más que nada escabiosa, agrietada, y esto se debe a que estos ácaros lo que hacen es penetrar la piel y crear túneles en todo el estrato córneo, formando estas costras que se van extendiendo, porque los ectoparásitos como estos ácaros se disponen justo en las orillas de las costras, entonces va avanzando y avanzando. Y esto le genera escozor, malestar, ya después le imposibilita caminar, y como fíjense, como les da, tienen esas ganas de rascarse, tienden a rascarse, y estos ácaros se trasladan hacia el lado de la boca. Entonces ya eso imposibilita o le genera alteraciones nutricionales. No se puede alimentar, no puede beber, entonces este organismo tiende a deshidratarse y va muriendo por inanición. ¿Dónde se ubican los ácaros? Se ubican siempre en las axilas, en las entrepiernas, en los pliegues inguinales, en las orejas, en la boca, y son de esta forma. Son muy pequeños, estos son redondos, son blanquecinos, y se transfieren por contacto directo con animales ya infestados o por medio de materiales contaminados. Y entonces, mirando un poco cómo es el modo de transmisión de estos ectoparásitos, es muy importante que en eventos como esquila, como marcadas, como capaz, una vez que se identifica un organismo que presenta ectoparásitos o presenta estos tipos de daños tisulares, es muy importante que sean separados, porque si no, imagínense estar estos animales en estas condiciones compartiendo mucho tiempo hasta que se los esquila, hasta que se los baña. Entonces lo que nosotros hacemos es separar, porque esto, o por lo menos siempre explicarles con las distintas comunidades que trabajan, que es necesario identificarlos y separarlos, porque lo que generan es justamente favorecer esta transmisión. Entonces acá yo les muestro, este es un texto, un paper, que trata sobre la interacción entre hospedadores y parásitos y cómo esta influye en la población de mamíferos. Es muy, muy interesante. Si bien está en inglés, pero es muy básico, y si les interesa yo se los puedo facilitar, porque la verdad que me ha ayudado muchísimo, me está ayudando muchísimo en lo que es el desarrollo de mi tesis, y esto nos permite entender que para que se produzca una enfermedad por esta interacción parásito-hospedador, tienen que confluir una serie de circunstancias tanto en el parásito como en el hospedador y en el ambiente en el cual ambos se desarrollan. Entre los factores que determinan qué tan patógeno puede ser el parásito son su capacidad de reproducción, de multiplicación, cómo estos se localizan anatómicamente, o sea, si se trata de un un ectoparásito, y si es un ectoparásito, dónde se ubica, y si es un endo, en qué parte del organismo se encuentra, el modo de transmisión, cuál es la vía, la sintomatología que presenta o que genera, mejor dicho, y si se dispone de un hospedero en específico, como el caso de la garrapata que les comentaba, que se denomina Botobius megnini, que prefiere los domésticos. Y en cuanto al hospedador, ¿qué influye? Digamos, influye muchísimo el estado fisiológico e inmunitario que tenga ese organismo, la edad, la susceptibilidad, si estos se disponen o no en grupos familiares o grupos son organismos individuales, qué tipo de grupo se trata, si hay un modo de selección sexual, el número de parejas que se constituyen, y si hay movimientos en el mismo grupo o entre grupos.
Y en lo referente a la parte del ambiente, va a depender de las condiciones climáticas, la zona geográfica y más que nada la distribución de recursos. Y esto es un poco de lo que está en el práctico. O sea, al inicio de los estudios de parásitos o de ectoparásitos se utilizan algunos parámetros, no índices, parámetros, para estimar un poco de la interacción entre estos grupos. El primer parámetro que les voy a mostrar es la prevalencia. Fíjense, acá yo tengo muestras de parásitos en vicuñas colectadas en 3 localidades, con sus respectivas, localidades. En este caso, en localidad 1 se muestreó 25, de las cuales 18 muestras fueron de Praenlongicep y 3 de sarna sarcóptica o de Sarcoptes scabeyi. En este caso, para determinar esa prevalencia, se determina por el número de hospedadores infectados. Fíjese, el número de hospedadores infectados para el caso de sarna es 3. ¿En función de qué? Del total de hospedadores examinados, que en este caso son 25. Y se multiplica en 100 porque tiene que estar expresado en porcentaje. La prevalencia lo que nos va a determinar es la proporción de individuos en mi población o en una tropa de llama que se encuentra enferma en el momento, ya sea en el momento que uno quiere o esté realizando la evaluación o en un periodo determinado. Por ejemplo, yo puedo tomar un periodo de muestras y obtener la prevalencia y puedo hacer una cierta inferencia de lo que está pasando en esa población, en ese grupo de individuos. Después, otro parámetro importante es la intensidad. La intensidad de infección, también denominada para parasitólogos como lo que se denomina como carga parasitaria, y cada uno de estos datos va a ser la intensidad de infección, que es el número de parásitos de una especie particular en un hospedero infectado, y siempre se va a expresar en números enteros, porque hablamos de individuos de parásito, números de parásito, y tienen que ser entero, no puedo tener un parásito y medio. Entonces, la suma de estos dividido el número de infectados, de organismos infectados, me va a dar lo que se denomina intensidad media. Entonces, si yo tengo 3 vicuñas, en este caso tengo 3 vicuñas y 3 llamas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser sumar estas 3 intensidades. Fíjense en que esta intensidad es 0, significa que no hay presencia de minor, en función del número de hospederos infectados con este parásito, que es 3. Bueno, entonces, como a modo de cerrar, traté de hacerlo un poquito más rápido, espero que se haya entendido, y si no se entendió, me hagan preguntas. Y a modo de ir cerrando esto, de explicarle que a pesar de que el parasitismo, como vieron, es un modo de vida muy, muy común en la naturaleza, y a pesar de esto, el conocimiento de interacción biológica en camélidos, precisamente en camélidos, es muy precario, ya que la mayor parte de los estudios son descriptivos, y sabemos que es necesario que se implementen más estudios ecológicos, epidemiológicos, porque como vimos hasta ahora, como explicó el profe, como explicó también la profe Lile, la presencia de parásitos son un factor limitante de gran magnitud, tanto en la producción de camélidos domésticos, como es la conservación también y aprovechamiento de especies silvestres. Entonces, yo creo que mi tesina surge a partir de esto, a partir de este desafío como estudiante y futura biólogo, para acercarme un poco a la conservación del ambiente y más que nada al desarrollo sostenido de las comunidades andinas, basándome en este paradigma que contempla no solo el bienestar animal en términos de componentes biofísicos, sino también en los socioculturales. Así que espero sus consultas. A ver si tienen alguna consulta, alguna observación, no sé, algún aporte, alguien que le interese la temática.
Creo que Gracias, Agus. Qué hermoso tema, qué lindo te está quedando el trabajo, qué lindo grupo. Felicitaciones, Agus. Muchas gracias, profe. Sí, va quedando, por fin va quedando. Sí, todos los años nos va contando sus avances, Agustina. Bueno, no todos. En los últimos, desde que Sí, hizo la tesis, sí, una tesis lleva su tiempo, ¿no? Así que bueno, ya están viendo acá con Agus, y algunos de ustedes ya capaz que está incursionando un poco para ver qué va a elegir de tema de tesina de grado, ¿sí? Es muy interesante lo que hace Agus. Cualquier cosa, ustedes saben que ella está en la cátedra nuestra y en la cátedra de Ecología Agrícola, es auxiliar de las dos cátedras, y ustedes pueden consultarle y acercarse, porque el tema de ella, como del grupo de camélidos, BICAM, también es un grupo interesante, y varios de ellos incluso son parte del Instituto de Ecorregiones Andinas, en el que estamos todos, gran parte de la gente de la facultad. Bueno, Agustina, chicos, el tema de Agus va a quedar guardado, va a quedar por supuesto grabado, y va a estar en el aula virtual para disposición de todos ustedes, para que lo puedan volver a escuchar. Vamos a incorporar algunas preguntas de esta charla que ha sido tan linda, y si tienen dudas, ustedes saben que con Agus, como con cualquiera de nosotros, tenemos nuestros horarios de consulta. ¿Está bien? ¿Están todos Sí, presentes? quería agregar que en el trabajo práctico, al final, hay una actividad relacionada a este tema, ¿no? Así que sí, por eso vimos los dos, justamente parámetros para cuando uno empieza a iniciar en esto de parásitos, para que es uno de los ejercicios que determinar prevalencia e intensidad media. buenísimo. Bueno, gracias, Agus. Podemos dejar